Viernes, 28 de marzo de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 13. Registro digital, 203-0161. Tipo, jurisprudencia. Propiedad industrial. Los artículos 42 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 13 del acuerdo por el que se establecen las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y documentación. Conforme al arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, no violan los derechos de audiencia y de acceso a la justicia. Hechos. Una persona moral presentó un juicio de amparo indirecto en donde reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 42 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 13 del acuerdo por el que se establecen las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y documentación conforme al arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con motivo de su primer acto de aplicación. El juez de distrito concedió la protección constitucional al considerar que los preceptos no permitían que los solicitantes subsanaran errores u omisiones al presentar una solicitud de prioridad. Determinación que fue recurrida por las autoridades responsables. Criterio jurídico. Los artículos impugnados, que regulan el derecho de prioridad en la presentación de solicitudes de registro de dibujos y modelos industriales, no resultan inconstitucionales, pues es posible generar una interpretación sistemática que respete los derechos de audiencia y de acceso a la justicia. Justificación. Estos preceptos forman parte de un sistema normativo y de protección al que le resultan directamente aplicables los artículos 106 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 8 del Arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Por tanto, en el examen que realice la autoridad de un registro en el que se reclame un derecho de prioridad, al tenor del arreglo mencionado, debe prevenirse y garantizarse al solicitante la posibilidad de que en un plazo máximo de 2 meses precise, aclare, corrija o subsane las irregularidades que la autoridad advierta en su solicitud de prioridad o los documentos anexos a ella. Con dicha interpretación se podrá garantizar, en primer lugar, la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas solicitantes de este sistema de registro. En segundo lugar, que la falta o indebido incumplimiento de un requisito formal no conduzca de manera automática a que la misma no reciba la debida consideración. Y finalmente, que el solicitante sea oído con las debidas garantías durante el procedimiento respectivo, a efecto de poder valorar con todos los elementos posibles el otorgamiento de un registro que pueda proteger el diseño industrial presentado. Segunda Sala. 2 de 13. Registro digital, 203-0147. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Efectos del amparo concedido contra los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por violación al principio de proporcionalidad tributaria. Legislación vigente en 2022. Hechos. Una persona física promovió amparo indirecto contra los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigentes a partir del 1 de enero de 2022, que regulan la mecánica de aplicación para el cálculo de la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles, a fin de cumplir con la obligación de pagar la contribución señalada. El juez de distrito consideró que dichos preceptos violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución General. Por tanto, concedió el amparo para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de pagar el tributo regulado en los citados preceptos legales, impidiendo su aplicación presente y futura, hasta que no se reformara la mecánica ahí prevista. Asimismo, para que se le devolviera la cantidad pagada por tal concepto, atento a que la normatividad en comento se controvirtió como heteroaplicativa, con motivo del acto concreto de aplicación consistente en el pago del impuesto, derivado de la adquisición de un bien inmueble ubicado en la Ciudad de México. Inconforme con los efectos de la concesión del amparo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad responsable, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2022,
No libera al contribuyente quejoso de la obligación del pago total del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sino que los efectos de la sentencia de amparo deben modularse. Porque la razón de invalidez tiene su origen en la cuota fija de la tarifa, de modo que los demás elementos de la contribución carecen de vicios propios. Por tanto, para el cálculo del tributo deberá restarse de la cantidad relativa al valor total de adquisición del inmueble la diversa atinente al límite inferior del rango respectivo. Y al excedente obtenido se le multiplicará el factor de aplicación correspondiente a dicho rango, lo que dará como resultado la cantidad del impuesto que debe pagarse. De ese modo queda desincorporada de la fórmula legal la suma de la cuota fija del rango donde se ubica el inmueble, debiéndose devolver la cantidad pagada en exceso. Justificación. De conformidad con las tesis de jurisprudencia 2A/J 188/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo 21, enero de 2005, página 470, de rubro, Amparo contra leyes fiscales. Obliga a las autoridades responsables aplicadoras a devolver las cantidades enteradas. 201. Publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, tomo primero, parte SCJN, materia constitucional, página 195. De rubro, leyes, amparo contra efectos de las sentencias dictadas en IP/J 62/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo octavo, noviembre de 1998, página 11, de rubro, contribuciones. Efectos que produce la concesión del amparo cuando se reclama una norma tributaria, por regla general. La declaratoria de inconstitucionalidad de los elementos variables de los impuestos conlleva únicamente la desincorporación de la porción normativa viciada sin afectar sus elementos esenciales. Sin que sea óbice el hecho de que sea cuestionable la progresividad del tributo respecto de inmuebles de mayor valor al defendido por la parte quejosa, que pagarían un menor impuesto por encontrarse cerca del límite inferior del rango al que pertenecen. Ello es así, pues de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias, los juzgadores se encuentran obligados a considerar solo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo, consecuentemente, a fin de determinar el efecto de la protección constitucional. No puede ser jurídicamente válido tomar en consideración la situación en la que se encontrarían otros inmuebles distintos al que fue materia de la sentencia constitucional, máxime que el principio de generalidad de las leyes haría imposible atender en forma casuística la situación particular de todo el universo de contribuyentes. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 13. Registro Digital, 203-0152. Tipo, aislada. Interés suspensional en el amparo indirecto. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación lo tienen para reclamar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, aunque no sean personas juzgadoras. Hechos. Personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y solicitaron la suspensión provisional para el efecto de que no se impactara negativamente en sus remuneraciones, así como para que se suspendiera el proceso electoral. El juzgado de distrito les concedió la suspensión provisional, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja al estimar que las quejosas carecen de interés suspensional por no ser titulares de un órgano jurisdiccional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen interés suspensional en el amparo indirecto promovido contra el referido decreto. Aunque no sean personas juzgadoras, al estar conformado por una pluralidad de actos que afectan toda la estructura de ese poder. Justificación. Si bien es cierto que el decreto indicado tiene por objeto la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. También lo es que proyecta sus efectos sobre los trabajadores del Poder Judicial, ya que conlleva su reestructuración en cuanto a su operatividad, órganos de control,
administración, fiscalización, disciplina, supervisión y vigilancia, porque 1. Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se reemplaza por un órgano de administración judicial. 2. Se crea un tribunal de disciplina para sancionar cualquiera de sus conductas. Y 3. Se reconfiguran las condiciones de trabajo, ingresos y prestaciones, así como los procedimientos laborales y administrativos a los cuales deben sujetarse. Ello es suficiente para considerar que dichos trabajadores tienen interés suspensional respecto de los efectos del decreto reclamado. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de 13. Registro Digital, 203-0155. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de proporcionar seguimiento postoperatorio para el control de las enfermedades de sus personas derechohabientes, a fin de garantizar el derecho humano a la salud. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra la omisión de una institución médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de retirar un catéter colocado como tratamiento postoperatorio. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que cesaron los efectos del acto reclamado, pues el IMSS practicó la intervención quirúrgica correspondiente con motivo del otorgamiento de la suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la omisión del IMSS de proporcionar al quejoso, de manera oportuna, permanente y constante, el seguimiento postoperatorio necesario para el tratamiento de su enfermedad, mientras sea derechohabiente y sea requerido desde un punto de vista médico, pues constituye una prestación cuyo cumplimiento requiere un actuar continuado y no único, a efecto de garantizar la obligación del Estado de salvaguardar el derecho humano a la salud de las personas, en relación con su vida e integridad personal. Justificación. El quejoso reclama una actuación pública que repercute en el goce de un derecho fundamental de particular trascendencia, como lo es el derecho a la protección de la salud y, por consecuencia, los derechos a la vida y a la integridad personal, lo que implica que el análisis de los efectos producidos por el acto reclamado debe ser de mayor intensidad, a fin de verificar las repercusiones en su esfera jurídica. Por ello, la improcedencia del amparo indirecto no debe sustentarse en una medida transitoria y que no garantiza ininterrupciones sucesivas en el tratamiento médico del quejoso. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 13. Registro Digital, 203-0156. Tipo, aislada. Juzgados de distrito. Tienen facultad de proveer sobre la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, sin que sea obstáculo el señalamiento de autoridades electorales como ejecutoras. Hechos: diversas personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y solicitaron la suspensión provisional para el efecto de que no se impactara negativamente en sus remuneraciones, así como la suspensión del proceso electoral de jueces de distrito y magistrados de circuito. El juzgado de distrito concedió la suspensión provisional, por lo que el Instituto Nacional Electoral interpuso recurso de queja al estimar que la persona juzgadora debió declararse incompetente por razón de materia, pues los actos reclamados son de naturaleza electoral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los juzgados de distrito están legalmente facultados para proveer, en su caso, conceder la suspensión provisional contra los efectos y las consecuencias del referido decreto, sin que obste que se señalen autoridades electorales como ejecutoras. Justificación. Conforme a la naturaleza del incidente de suspensión, en el recurso de queja que se interponga en su contra no es posible emitir pronunciamiento sobre la competencia del juzgado de distrito, pues ese tema es propio del expediente principal del juicio de amparo. Si en el caso se reclamó el proceso legislativo del citado decreto, así como sus efectos y consecuencias, no es obstáculo para pronunciarse sobre la medida cautelar el hecho de que existan autoridades ejecutoras en materia electoral,
pues no puede ignorarse la función primordial del juzgado de distrito como órgano de control constitucional y convencional conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano es parte. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 6 de 13. Registro Digital, 203-0158. Tipo, aislada. Marcas. El artículo 151, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima. Hechos. En el juicio contencioso administrativo federal se reconoció la validez de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declaró la nulidad de un registro marcario. Con fundamento en el artículo 151, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, al estimar que lo otorgó por error, pues existía otro previo con el que tenía una semejanza en grado de confusión. En amparo directo se argumentó que dicho precepto es inconstitucional e inconvencional, pues genera inseguridad jurídica, al facultar el desconocimiento retroactivo de un derecho adquirido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 151, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima. Justificación. El artículo referido salvaguarda los derechos adquiridos sobre una marca registrada sin error a fin de evitar que sean transgredidos o invadidos por una registrada después con base en un error, por lo que no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, sino que los protege bajo el principio general que dispone, primero en tiempo, primero en derecho. Máxime que al ser registrada por error una marca que invade a otra registrada antes sin error, no surge algún derecho que pudiera ser adquirido, dada la existencia de un impedimento para ello y, por tanto, la declaración de nulidad del registro ulterior tampoco afecta derecho alguno, pues debe entenderse que éste nunca surgió. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 13. Registro Digital, 203-0168. Tipo, aislada. Recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, no está obligado a otorgar derecho de audiencia a los titulares de la información pública solicitada en el procedimiento relativo. Hechos. Varias personas morales promovieron amparo indirecto contra la omisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de llamarlas al recurso de revisión interpuesto contra la respuesta dada por el sujeto obligado a una solicitud de información. Con motivo de la resolución que recayó al recurso, se requirió la entrega de información de las personas contratadas con recursos públicos. El juzgado de distrito les concedió el amparo porque advirtió la falta de emplazamiento de las quejosas como terceras interesadas en el referido recurso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la información solicitada en un procedimiento de acceso a la información es de carácter público, el INAI no está obligado a otorgar derecho de audiencia a los titulares de la información. Justificación. En los procedimientos de transparencia y acceso a la información en los que se proporciona el acceso a información relacionada con datos de empresas a las que fueron entregados recursos públicos para proveer servicios, así como de personas físicas contratadas con esos recursos, nombre y área de adscripción, no es necesario llamar previamente a los titulares de dicha información. En atención al carácter público de la información solicitada en términos del artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede divulgarse sin el consentimiento de sus titulares, conforme al artículo 117, fracción 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Consecuentemente, en el recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información, el INAI no está obligado a otorgar a las personas morales quejosas el derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución General. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 13. Registro Digital,
0171. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede concederla a una persona moral aun cuando su apoderado o representante legal haya sido incluido en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra la orden de bloqueo de sus cuentas bancarias, derivada del acuerdo mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó a su apoderado legal en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el citado artículo 115. Y solicitó la suspensión definitiva para el efecto de que se le permitiera disponer de los fondos existentes en sus cuentas bancarias hasta en tanto se resuelve el juicio principal. El juzgado de distrito negó la suspensión al estimar que si bien la quejosa no estaba incluida en la lista mencionada, su apoderado legal sí y también la representaba en el juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión definitiva a una persona moral aun cuando su apoderado o representante legal haya sido incluido en la referida lista de personas bloqueadas, siempre que cumpla las reglas previstas en la jurisprudencia 2A/J 87/2019, décima. Justificación. Conforme a los artículos 128, 139 y 147 de la Ley de Amparo y a la apariencia del buen derecho, debe concederse la suspensión definitiva con efectos restitutorios porque la persona moral quejosa no fue incluida en la lista de personas bloqueadas, sino su apoderado legal, y su inclusión no derivó de una solicitud formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que contara con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de esa índole, conforme a un tratado bilateral o multilateral. Por tanto, se cumple con la jurisprudencia 2A/J 87/2019, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al resolver sobre la suspensión solo se tiene conocimiento de que la UIF bloqueó las cuentas bancarias, pero no los motivos por los que lo hizo. Además de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la medida cautelar se traduce en el levantamiento del bloqueo, lo que trae como consecuencia la posibilidad de que la persona moral titular de la cuenta bancaria acceda a sus fondos. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9D13. Registro Digital, 203-0172. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la exigencia de que las personas migrantes exhiban el documento que acredite su situación migratoria en el país como requisito para comprar un boleto de autobús. Hechos. Una persona migrante promovió amparo indirecto contra la política migratoria relacionada con la venta de boletos de autobús que les obliga a mostrar el permiso migratorio que justifique su estancia en el país. La persona juzgadora negó la suspensión definitiva, al estimar que las autoridades responsables negaron la expedición e implementación de dicha política al rendir su informe previo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra la exigencia de que las personas migrantes exhiban el documento que acredite su situación migratoria en el país, como requisito para comprar un boleto de autobús. Justificación. Dicha exigencia genera un estado de cosas y un escenario altamente proclive a la vulneración tanto del derecho a la libertad de tránsito como de otros vinculados con los motivos y con la posibilidad de viajar de un lugar a otro. Salud, trabajo, vivienda, seguridad, reunificación familiar, etc., de las personas migrantes, no solo porque impone un requisito de viaje que no es exigido a las personas nacionales, sino porque agrava la situación de vulnerabilidad interseccional de quienes tienen una estancia irregular en el país pues, por un lado, les impide utilizar los transportes terrestres legalmente autorizados, con lo que las excluye de sus beneficios intrínsecos, seguro de viaje, responsabilidad por siniestros, estándares de calidad en el servicio, condiciones de seguridad aceptables, previsibilidad en horarios, lugares asegurados de salida y de llegada, entre otros, y, por otro, les genera la necesidad de utilizar transportes terrestres ilegales, con lo que las expone a los riesgos inherentes a su falta de regulación y autorización, ausencia de todos los beneficios mencionados.
al igual que a los riesgos derivados de exponerse a condiciones de viaje insalubres por hacinamiento y especialmente peligrosas por su exposición al crimen organizado, al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 13. Registro Digital, 203-0175. Tipo, aislada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los pronunciamientos que emite en un asunto general no son vinculantes para los órganos de control constitucional del Poder Judicial de la Federación. Hechos. Una persona trabajadora del Poder Judicial de la Federación promovió amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Y solicitó la suspensión provisional para el efecto de que no se realizaran ajustes presupuestales que impactaran negativamente en sus remuneraciones, así como la suspensión del proceso electoral de jueces de distrito y magistrados de circuito. El juzgado de distrito le concedió la suspensión provisional, por lo que diversas autoridades interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los pronunciamientos realizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una resolución recaída a un asunto general no son vinculantes para los órganos de control constitucional del Poder Judicial de la Federación. Justificación. Los pronunciamientos en los que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los asuntos generales no tienen efectos vinculantes para los órganos de control constitucional en materia de amparo. Si se tiene en cuenta que iniciaron con motivo de una acción aclarativa en la que el Instituto Nacional Electoral y el Senado de la República pretendieron que dicho tribunal emitiera un pronunciamiento que garantizara la continuación del proceso de elección extraordinaria del Poder Judicial Federal 2025 y, en ese contexto, el alcance de lo resuelto es limitado y no puede ni debe ser considerado como de observancia obligatoria por un órgano de control constitucional. Precisamente porque las resoluciones que se dictan en expedientes asuntos generales no guardan la fuerza jurídica de sentencias porque no se advierte que legalmente estén previstos como de naturaleza eminentemente jurisdiccional. La falta de competencia del Tribunal Electoral para resolver cuestiones relativas a resoluciones de suspensión dictadas en amparo indirecto extingue la obligatoriedad de una sentencia, pues no existe en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral juicio o recurso alguno que tenga por objeto que el citado tribunal pueda resolver sobre actos de órganos de control constitucional que estén fuera de su esfera de competencia. Por tanto, lo expresado por el Tribunal Electoral, al no haberse emitido en un proceso legal, violenta no solo al Estado democrático, sino a la teoría general del proceso, por emitir una resolución que denominó sentencia en un cuaderno que no es legalmente un proceso o recurso, por no estar previsto en ninguna legislación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de 13. Registro Digital, 203-0153. Tipo, jurisprudencia. Interés suspensional en amparo indirecto. Para acreditarlo cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones. No es exigible exhibir la licencia prevista en el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para el municipio de Tijuana, Baja California. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es exigible la licencia referida para acreditar el interés suspensional en amparo indirecto. Cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones, tales como la imposición de sellos, la suspensión del sitio, el procedimiento administrativo y su falta de emplazamiento. Mientras que uno consideró que sí es necesario exhibirla, el otro estimó que si los efectos para los cuales se solicitó la suspensión son solamente para dar mantenimiento al sitio de telecomunicaciones, basta con acreditar que el solicitante cuenta con algún derecho sobre este. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la licencia de funcionamiento prevista en el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para el municipio de Tijuana, Baja California,
No es un documento exigible para acreditar el interés suspensional en el amparo indirecto, cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones. Justificación, en términos de los artículos 73, fracción 17 y 27, párrafo sexto, de la Constitución Federal, 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y segundo. Fracción y tercero, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, son vías generales de comunicación la obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones. Las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, los sistemas de comunicación vía satélite y los servicios que con ellas se presten, los cuales son de jurisdicción federal, así como las construcciones, terrenos y todo accesorio necesario para su establecimiento. Por ello, las entidades federativas y los municipios no pueden válidamente regularlas, salvo por lo que hace a la materia de desarrollo urbano, que también comprende el tema de construcción. El artículo 115, fracción V, incisos A, D y F, constitucional, faculta a los municipios para encargarse de las cuestiones inherentes a la zonificación, uso de suelo y otorgamiento de permisos o licencias de construcción. El diverso 73, fracción XIC, de la propia Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en materia de asentamientos humanos. De ello deriva que en esa materia existe una competencia concurrente de los tres órdenes de gobierno. La fracción 2 del referido artículo 115 otorga facultades a los municipios para expedir disposiciones administrativas de carácter general que, dentro de sus respectivas jurisdicciones, regulen las materias de su competencia, entre las que se encuentra la relativa a desarrollo urbano y construcción, que comprende la zonificación y usos de suelo. En ejercicio de esa facultad se expidió el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California, el cual establece como zona con uso especial de instalaciones de infraestructura urbana, entre otras, las estaciones terrenas, respecto de las cuales precisa que para su localización, construcción, remodelación, acondicionamiento y restricciones, así como en lo que respecta a su operación, se encuentran sujetas a regulación tanto de orden local como federal. En relación con las disposiciones federales, remite a la Ley Federal de Telecomunicaciones, mientras que en el ámbito local prevé como aplicable el Reglamento para la construcción, instalación y conservación de estaciones terrenas y estructuras de telecomunicación en el municipio de Tijuana, Baja California. Por tanto, no es factible considerar que la licencia de funcionamiento regulada en el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios para el municipio de Tijuana, Baja California, constituya un documento que se requiera para acreditar el interés suspensional en amparo indirecto cuando se reclaman actos relacionados con la clausura de un inmueble afecto a un sitio de telecomunicaciones. Esto, porque conforme a su artículo primero, tiene por objeto regular el funcionamiento de los giros comerciales, industriales y de prestaciones de servicios, a efecto de que se sujeten a las bases y lineamientos de seguridad, medio ambiente, higiene y salubridad ahí previstos, lo que no guarda relación con la actividad relativa a la instalación, construcción, mantenimiento y conservación de infraestructuras de telecomunicaciones. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 13. Registro digital, 203-0154. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. Es improcedente cuando se reclama el requerimiento del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas a la Secretaría de Finanzas Local para que descuente del presupuesto o participación que corresponda la cantidad a la que fue condenado un municipio en un laudo, así como su ejecución. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra el requerimiento del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de dicha entidad, para que descuente del presupuesto o fondo que corresponda, la cantidad a la que fue condenado un municipio en un laudo, y su ejecución. Mientras que uno consideró que es improcedente el amparo en términos de la fracción 4 del artículo 107 de la Ley de Amparo, por ser un acto inherente a la ejecución del laudo, el otro estimó que sí procede.
por tratarse de un acto autónomo que afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el amparo indirecto contra el requerimiento referido, así como su ejecución llevada a cabo en acatamiento a dicho requerimiento. Justificación. En términos del artículo 107, fracción 4, de la Ley de Amparo, por regla general, el amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia emitida por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento, siendo posible controvertir las violaciones procesales cometidas que hubiesen dejado sin defensa a la parte que así lo considere, a fin de no entorpecer la ejecución de lo que adquirió el carácter de cosa juzgada. Como excepción, se ha considerado procedente contra actuaciones intermedias en la etapa de ejecución que no buscan de manera directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, así como en casos en que se afectan derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, órgano al que la Constitución local reconoce como el encargado de conocer y resolver los conflictos de trabajo suscitados entre los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios, deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo de 15 días para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. Transcurrido ese plazo, a petición de la parte que obtuvo, el tribunal dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo al deudor que, de no efectuarlo, se le impondrá una multa. En caso de incumplimiento, se dictará uno nuevo en el que se girará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena, quedando autorizada la dependencia requerida para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. Ese requerimiento, así como su ejecución por la Secretaría de Finanzas, son actos encaminados a lograr la ejecución del fallo laboral dentro del procedimiento respectivo y, por tanto, carecen de autonomía y no afectan derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por ello, en términos de la fracción 4 del artículo 107 de la Ley de Amparo, no pueden impugnarse sino hasta la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución, en la que podrán hacerse valer todas las violaciones procesales que hubiesen dejado sin defensa a la parte que así lo estime. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 13. Registro Digital, 203-0162. Tipo, jurisprudencia. Prescripción negativa en materia agraria. Opera el plazo previsto en el artículo 1159 del Código Civil Federal cuando se demanda el cumplimiento de un acuerdo de la Asamblea Ejidal sobre asignación de tierras parceladas. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si opera la prescripción negativa tratándose de la acción de cumplimiento de un acuerdo de asignación de derechos sobre tierras emitido por una asamblea ejidal. Mientras que uno estimó que no era aplicable el artículo 61 de la Ley Agraria porque no se impugnó el acuerdo de la asamblea ejidal sobre asignación de los derechos sobre las tierras parceladas, sino su cumplimiento, y que tampoco era aplicable supletoriamente la legislación civil porque la ley agraria no contiene disposición que determine la prescripción negativa en ese supuesto. El otro consideró que sí puede prescribir el derecho a exigir el cumplimiento del acuerdo de asignación, ya sea por aplicación supletoria del Código Civil Federal o por aplicación directa del referido artículo 61. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que tratándose de la acción de cumplimiento de un acuerdo de la Asamblea Ejidal sobre asignación de tierras parceladas, opera el plazo previsto para la prescripción negativa en el artículo 1159 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la ley agraria. Justificación. De la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal respecto de las figuras de la prescripción y la supletoriedad de normas, y de la interpretación de los artículos 61 de la Ley Agraria y 1159 del Código Civil Federal, deriva que la ley señalada no contiene reglas sobre la prescripción tratándose de la acción de cumplimiento de un acuerdo de una asamblea ejidal sobre asignación de tierras, pues este supuesto no es análogo al de la impugnación del acuerdo. Sin embargo,
En el caso se satisfacen los requisitos previstos en la tesis de jurisprudencia 2A/J 34/2013, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que opere la supletoriedad de la figura perentoria prevista en el referido código. Al existir un vacío legal en la legislación agraria ante la inactividad procedimental de ejecutar o inscribir en el registro agrario el acuerdo indicado, lo que exige ser remediado para garantizar el principio de seguridad jurídica, además de ser plenamente compatible con los objetivos y principios que rigen el derecho agrario vigente. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.